amigos de Scenery Planet. Hoy vamos a presentaros nuestra primera incursión en los terrenos de juego con este sensacional estadio completo que hemos preparado especialmente para la Bochoco Blood Bowl 2012. Para los que no la conozcáis, la Bochoco Blood Bowl es uno de los eventos más potentes del panorama nacional, un torneo que se celebra cada primavera en Bilbao y al que acuden jugadores de todos los puntos de la península. Desde Scenery Planet patrocinamos este evento con este sensacional estadio completo que, atención, se sorteará entre todos los participantes. Como lo veis, este estadio, tal cual lo veis en este vídeo, puede irse directo a vuestra casa solamente por participar en este torneo. Al final de este vídeo encontraréis más información sobre cómo conseguirlo, así que no os perdáis detalles. Mientras tanto, vamos a ver el estadio en profundidad. Ya sabéis que en Scenery Planet no estamos limitados a una gama concreta de modelos, sino que nuestro catálogo es vuestra imaginación. Este estadio es un ejemplo excelente de cómo un proyecto puede tener una temática fuertemente marcada, mucho carácter, y ser completamente a vuestro gusto, no solo en los colores o acabados o en los pequeños detalles, sino desde el principio. El diseño conceptual y su ejecución pueden ser exactamente como vosotros tenéis en mente. En este caso concreto, hemos incorporado estas torres, pórtico, etc., una arquitectura de inspiración nórdica. Como veis, numerosos elementos de madera natural como la empalizada, la estructura de las torres, etc., tejados de paja, que le dan mucha cohesión al conjunto. El estadio completo tiene unas medidas aproximadas de 1,20 por 1 metro, es bastante grande y consta del campo en sí, el terreno de juego, y estos 4 laterales con las torres, las gradas, etc., que son independientes por razones puramente prácticas, más cómodo de transportar, más cómodo de guardar y almacenar. Quizá esos días que tenemos prisa o poco espacio, por partidas rápidas, etc., podemos optar a utilizar el tablero por separado y dejar las gradas para los días especiales, finales de torneos, reuniones con amigos, etc. Como veis, los laterales encajan perfectamente, sin ningún problema, con lo que se monta y desmonta sumamente rápido. Vamos a ver algunos de estos tramos más de cerca para que os hagáis una idea de los acabados que hemos aplicado. Por ejemplo, en este tramo central, que incluye el pórtico, como veis tenemos la empalizada. Las estacas se han trabajado independientemente, se han colocado una a una. Un terreno muy realista, terminado con césped, hierbas altas, arbustos, etc. Pilares de piedra fabricados en DM, la pancarta con el logotipo del torneo, escudos vikingos con motivos celtas dibujados a mano, etc. Tejados de paja. En el palco tenemos espacio para colocar las miniaturas sin problemas. Y en la parte interior, más escudos y las gradas propiamente dichas. Como veis, constan de 3 alturas, cada una de ellas con sus asientos en madera, texturas de piedra modeladas directamente en la superficie, a mano, no son patrones repetitivos, se han hecho todas una a una. Constructivamente hablando, como siempre muy resistente, fabricadas las gradas completamente en madera de M, laterales guarnecidos, base terminada de 7 milímetros, súper resistente. Incluso las piezas que pueden parecer frágiles, como el tejado, tienen una estructura de madera en ramín, con lo que es muy resistente. No vamos a tener ningún problema y nos va a aguantar todo lo que le echemos. Vamos a centrarnos ahora en el tablero de juego, que es lo que realmente nos interesa. Como veis, en una sola pieza, incluye todo lo necesario para jugar. Fabricado en DM, muy resistente, bastidor de madera inferior, para garantizar su rigidez, no se nos va a combar con el paso del tiempo ni abordarlo, muy ligero. Con una zona de césped en la que hemos aplicado varios tonos, zonas más claras, oscuras, reseco, zonas de paso, pisoteado, etc., para un acabado de máximo realismo. Este césped se ha fijado con un adhesivo extra fuerte para garantizar que siempre va a estar ahí, juguemos las partidas que juguemos. Como veis, con su cuadrícula, sus líneas de campo, yardas, símbolo central, todo ello pintado a mano, igual que la zona de touchdown. Por otro lado tenemos estos pórticos sobre la zona de TD, simplemente son decorativos,
y si sois de los jugadores que prefieren jugar a lo largo, estos pórticos se retiran fácilmente para que podamos jugar en este sentido sin problemas. Una vez retirados los pórticos, como veis, el grosor del tablero es mínimo, así que vamos a poder guardarlo en cualquier espacio muy cómodamente. Por otro lado, tenemos la zona de banquillos y ayudas de juego. En el caso de banquillos hemos aplicado el mismo modelado de piedras que en el caso de las gradas, todas ellas directamente en la superficie, con símbolos pintados para diferenciar las zonas de heridos y muertos, banco de madera, barandilla también de madera de ramón, muy resistente. Y en el caso de la zona de ayudas de juego, pues tenemos marcadores de turnos y rerolls, contador de TD, dispersión, etc. También se han trabajado a mano, todos ellos, tanto los números como las cuadrículas, están en relieve y los hemos pintado con especial atención con estos degradados, en la misma gama de colores empleada en el resto del conjunto, pero haciéndolo destacar un poquito más para que de un solo vistazo tengamos claro cómo va la partida. Una vez tenemos nuestra miniatura sobre el campo, nos damos cuenta de que jugar en un estadio como este es un auténtico lujo. Recordad que esta configuración es solamente un ejemplo y que en Scenery Planet podemos preparar para vosotros cualquier cosa que tengáis en mente. Si por ejemplo queréis incluir en vuestro proyecto otras ayudas de juego, como reglas de pase o marcadores del clima durante el partido, puede hacerse sin problemas. También podemos diseñar y construir un conjunto adecuado a la estética de cualquier raza o equipo, sea cual sea vuestro favorito. Recordad también que gracias al patrocinio de Scenery Planet en la Bochoco Blood Bowl 2012, este sensacional estadio completo, tal cual lo estáis viendo ahora mismo, puede irse directo a vuestra casa solamente por participar, ya que va a sortearse entre todos los participantes del evento. En la web oficial del torneo podréis encontrar las bases y el resto de información sobre cómo conseguir este estadio, así que no dejéis de visitarlo. Bueno, amigos de Scenery Planet, pues esto ha sido todo por hoy. En nuestra web encontraréis una galería de imágenes completa, así como información adicional acerca de este y otros proyectos muy interesantes, así que no dejéis de visitarnos. Mucha suerte a los que participéis en el torneo y hasta la próxima.